Bueno, estas dos obras son mías y bueno, son bastante diferentes unas de otras en la forma de pintar. Esta obra la hice hace un año. Es un retrato de mi sobrina y bueno, fue hecha para un concurso que se llama Portrait y esta obra quedó seleccionada como finalista en ese concurso. Entonces es un retrato bastante realista con una gran cantidad de detalles en que traté de hacer la figura, la expresión lo más natural posible, lo más flexible. Debo señalar que los colores reales son un poco más fríos, lo que pasa es que esta luz es un poco cálida y al ser un poco cálida influye a que la percepción sea más cálida, pero el color original en mi estudio es un poco más frío de los tonos de la piel. También trabajé el fondo con algunas materias de carga, con espátula, como pueden ver, y con carbonato de calcio, creta, para producir algunos efectos, digamos, de pared, como pueden ver aquí o en el lado izquierdo. Y bueno, mi interés principal fue producir un efecto natural en la mirada, en la expresión, sobre todo que sea lo más natural posible, ¿no? Es bastante difícil, lo hice lo mejor que pude y bueno, pero sí reconozco que es difícil. El retrato es algo muy difícil de hacer para que quede natural, para que quede, digamos, para que no quede duro. Bueno, y luego pasamos a esta otra obra que está aquí, que se llama Claroscuro Descendente, que también menciono que es una obra que no está acabada, está en proceso de elaboración. Sin embargo, consideré que era interesante exponerla en esta muestra porque me pareció interesante la composición y un poco la propuesta, pero es algo que tengo que seguir trabajando en mi estudio, algunos temas de forma en el rostro y en el fondo. Aquí lo que intenté fue digamos, producir una imagen dramática, como de claroscuro, con tonos fríos, un fondo muy frío, y producir un dramatismo en que haya mucho contraste entre la sombra, entre la figura y el fondo, un dramatismo, y que la figura, los contornos de la figura, en lo posible estén abiertos y en algunos sitios se fundan con el fondo. Para eso me inspiré un poco en los fondos que usa el pintor Francis Bacon. Hay una obra muy extraordinaria de Francis Bacon en que hace un remake de la obra de Velázquez sobre la pintura de Inocencio X. Entonces Francis Bacon hizo una pintura, un fondo a rayas, y esas rayas como que atraviesan la figura de Inocencio X, en este caso del Papa. Y en este caso, como menciono, yo me influencié por ese fondo, entonces utilicé un fondo a rayas que hace como una especie de estriado, como rayado, ¿no? Y ese fondo interviene un poco, atraviesa un poco la figura, ¿no? Atraviesa la figura a través de la luz, de las luces del fondo, como pueden ver aquí, sobre el pelo, en la cara, y también lo atraviesa con sombras, como pueden ver aquí hay algunas sombras que atraviesan la figura. Entonces, intenté, digamos, producir una forma de la figura abierta. Y me interesaba producir una imagen, una figura humana descendente, un poco decadente y dramática, porque de alguna forma es lo que yo percibo actualmente de la realidad. O sea, personalmente, como percibo el mundo actualmente, considero que estamos en una época crítica socialmente, ¿no? Y yo, de alguna forma, quiero transmitir eso a través de la figura humana. Entonces, me interesa expresar ese dramatismo. Y quería que fuera algo descendente para producir inestabilidad. O sea, en este caso, es una figura que está inestable, que está casi cayéndose. Me da un poco igual si es una mujer o un hombre. O sea, me refiero, no quiero connotaciones de género. Lo que me interesa es producir ese dramatismo en el ser humano, más allá de que sea hombre o mujer. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda? A nivel de técnica, o sea, lo tienes que perseguir. Entonces, tienes que seguir trabajando el rostro, el cuerpo, y luego lo que haces es romperlo, ¿no? O sea,
Sí, sí, o sea, inicialmente ya estaba roto, o sea, ya estaba un poco fragmentado la figura por el fondo, pero tengo que seguir, digamos, trabajando la figura y, digamos, interviniendo un poco más la figura con el fondo. Ajá. Pero el tema de las rayas, o sea, es como que es como un segundo paso a la figura. La raya la hice, o sea, la hice desde el comienzo, la hice inicialmente, pero también voy incorporando más la medida que va avanzando la obra. O sea, voy de alguna forma adaptando un poco la figura y el fondo sobre la marcha, ¿no? Mediante avanza el proceso de la obra, que no hay que olvidar que la obra es figura y fondo, no solo la figura. ¿Vale? Vale, pues pasamos. Una gran fuerza de las manos, ¿no? Y de ritmo también, ¿no? Sí, me interesaba ese dramatismo y sobre todo lo quería focalizar en la mano, ¿no? Las manos, y cuerpo, contaban muchísimas. Sí, las manos son muy expresivas, casi tan expresivas como un rostro. Nada más, si ves la obra de Guayasamín, de un pintor, digamos, latinoamericano, que hace unas pinturas con unas manos y una expresividad extraordinaria. Osvaldo Guayasamín, para que lo vean luego en internet. Pues vale, pasamos al siguiente artista.